Y si podemos la parte digestiva 3, ¿ya? Ya hemos visto la parte de la cavidad oral, la función que se encarga de la salida, de producir saliva, triturar el alimento, una digestión parcial, forma bolo alimenticio, y eso va a seguir a través del recorrido del tubo digestivo. Entonces, la parte 2 ¿lo pueden ver en la puerta más, por favor? Gracias. La parte 2 del tubo digestivo, vamos a hablar específicamente de eso. Una cosa que es como tal vez una regla de los tubos o de conductos que hay en el cuerpo es que histológicamente van a tener 4 capas, ¿ya? La capa más o con relación a la luz del conducto se conoce como la mucosa, ¿no? ¿De qué es esta de acá? A ver si tengo un niño. Fíjense entonces, la capa que está en relación con la luz del tubo digestivo se conoce como la mucosa. ¿Esa mucosa qué era? Era tejido epitelial, ¿no? Que recubría cavidades que se abren al exterior. Debajo de la mucosa o de ese tejido epitelial, evidentemente hay un tejido conectivo. A ese tejido conectivo se conoce como la submucosa. Y debajo de la submucosa, en el caso del tubo digestivo, estamos hablando desde esófago hasta el intestino grueso, hay una tercera capa que es la capa muscular externa. Esa capa muscular externa va a estar dividida en 2 porciones, una circular interna y una longitudinal externa. Es decir, yo tengo un conducto, lo que está en relación con la luz se conoce como la mucosa. Debajo de este epitelio o mucosa va a haber tejido conjuntivo, a eso se conoce como la submucosa. Y por fuera de ese tejido conjuntivo va a estar una capa muscular, una que es circular, que se conoce como la muscular circular, literalmente, con fibras circulares, y hay otras que son longitudinales, entonces está la capa muscular longitudinal. Y por fuera de ella hay otra capa de tejido conectivo que se conoce como la serosa, entre comillas, o en una línea adventicia. Van a ver que la cuarta capa más externa va a variar su nombre dependiendo de qué órgano estemos hablando. Hablamos de serosa a los tejidos que están recubiertos por una membrana serosa. ¿Y qué membrana serosa hay en el cuerpo? Están las pléuras, están el pericardio y el peritoneo. ¿Ya? El peritoneo es una membrana serosa. Por ende, todos los órganos del tubo digestivo que estén peritonizados van a tener una capa serosa. La cuarta capa será la membrana serosa. ¿Sí? Ejemplo de órganos peritonizados. Acaban de hacer ese examen. ¿Qué órganos se encuentran peritonizados de la cavidad abdominal? El estómago, a través de los epiplones, ¿qué más? El hígado, ¿qué dicen los demás? ¿Qué más? El intestino delgado, no todas las porciones, no hay una porción retroperitoneal. El intestino grueso, ¿ya? Por el intestino delgado al menos a través del mesenterio, que es una proyección del peritoneo, y el intestino grueso a través del mesocordo, ¿no? Entonces, estos órganos que tienen contacto con el peritoneo, su cuarta capa se la conoce como serosa. Pero si no tiene nada que ver con el peritoneo, su capa más externa se la conoce como la capa adventicia. Un ejemplo de órgano que no es peritonizado es el esófago. Ya, el esófago no tiene relación, no tiene nada que ver con el peritoneo. Por ende, su capa más externa no es serosa, sino mucosa. Y eso lo van a escuchar hasta en cirugía, se habla de eso. ¿Sí? Que el esófago, al no tener la capa serosa, tiende más a por ahí a debilitar sus paredes, pero eso es otra cosa. No confirma. Ya. Entonces partamos con esto. Fíjense que en este gráfico, muy general, podemos ver que desde el esófago hasta el intestino grueso, la morfología histológica va cambiando, ¿sí? Los tejidos se van adaptando según la función que van a cumplir. Hablemos de la primera porción después de la cavidad oral, que es el esófago, ¿no? El esófago es un conducto de ¿cuánto? De 25 centímetros, que conecta desde la cavidad o desde la laringofaringe hasta el estómago, ¿sí? Es un conducto largo. Este conducto va a tener las 4 capas que hemos mencionado, excepto que la más externa, ¿cómo se va a llamar? Adventicia, no va a ser capa serosa. Ahora, en su trayecto, el esófago, aquí va a tener conexión con el estómago, el fundus y demás, ¿no?
En toda su proyección del esófago, el esófago se va a dividir en 3 zonas histológicas, ¿ya? Va a estar el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. ¿Para qué nos sirve conocer la división histológica? No se van a confundir con la anatómica, porque la anatómica la divide con una porción torácica, una porción aórtica, etc. No. Histológicamente 3 porciones, ¿no? Superior, media e inferior. ¿En qué se basa esto? En la estructura de su capa muscular. No, normalmente todas las vísceras del tubo digestivo, todas, están recubiertas por músculo liso, o su capa muscular es músculo liso. Pero en el esófago ocurre algo diferente. La capa superior está recubierta por músculo estriado visceral, ¿sí? El tercio superior. El tercio medio está recubierto por el estriado visceral y el músculo liso, es decir, tiene una mezcla de los dos. Y después de la tercio o el tercio inferior está recubierto netamente por músculo liso. Y desde ahí se continúa con músculo liso hasta antes de la porción del conducto anal. ¿Se entiende, no? Entonces, histológicamente, ¿para qué lo dividimos en 3 zonas al esófago? Para conocer que a estos 3 diferentes niveles va a predominar un tipo de tejido muscular. ¿Ya? Eso no se olvide. Ahora, en cuanto a la mucosa es un epitelio, ¿no? ¿Qué epitelio tiene el esófago? Y es característico del esófago, es el epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? No tiene rastros de queratina. Es un órgano que no tiene queratina, pero este epitelio estratificado, ¿por qué se caracteriza el epitelio estratificado? El plano estratificado. Varias capas, por eso es estratificado, bien, y la superficie apical son células planas, ¿no? Si no, después me van a entender que no saben o están muy calladitos, ¿ya? Entonces, este tipo de epitelio es un epitelio bastante resistente, ¿ya? El epitelio plano estratificado, como han visto en la piel está ubicado, es un epitelio un poquito más que aguanta abrasiones mecánicas. Y sí, tiene sentido, porque ¿cuál es la función del esófago? Transportar la comida, no hace más. Transporta la comida desde la cavidad oral hasta el esófago. Y también, fíjense acá se ve el epitelio del esófago, acá está su mucosa, por ende todo eso sería esa sería su submucosa y por acá está su muscular, ¿ya? Fíjense que en la submucosa, no sé si hay una imagen, acá podemos ver grupos glandulares. En el esófago hay glándulas, ¿sí? En la submucosa. Esas glándulas se las conoce como glándulas esofágicas y van a secretar un contenido mucoso que permite lubricación del esófago y permite que la comida pueda descender, o el bolo alimenticio pueda descender con mayor facilidad a través del esófago, ¿ok? Ahora, fíjense, y esto es característico del tubo digestivo, entre la mucosa y la submucosa va a haber esta capa. Fíjense que hay una capa roja bonita, ¿ya? A esta zona se la conoce como la muscular de la mucosa, es decir, la mucosa tiene su pequeña capa delgada de músculo predominantemente liso. A eso se conoce como muscular de la mucosa. Y me va a separar la mucosa de la submucosa. Ya. Entonces, de manera general, ¿cuáles serían las capas del esófago? Tenemos la mucosa, por ahí podemos decir que tenemos la muscular de la mucosa, la submucosa y tenemos la muscular externa, que se divide en 2, una circunferencial interna y una longitudinal externa. Y por fuera tenemos la adventicia, ¿sí? Esas serían las capas del esófago. ¿Suelen preguntar? Sí. Y acá se ve, fíjense, más bonito todavía. Acá se ve la mucosa, la mucosa, se ve parte de la muscular de la mucosa, toda esta zona opaca es la submucosa, y acá están las capas musculares. Y por fuera, estas zonas, se ve la adventicia. Fíjense que la adventicia es delgada, no es tan gruesa como se puede llegar a pensar. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, el esófago solo sirve para conducir alimento de la boca al estómago. Algo me estaba olvidando. A este nivel, al nivel que conecta el esófago con el estómago, ¿cómo se conoce ese segmento? Cardias, ¿no? Al nivel del cardias va a haber un esfínter. ¿Cómo se llama este esfínter? Bueno, aquí igual hay otro esfínter, me olvidé de decirlo. Y aquí también hay otro esfínter. ¿Cómo se conoce ese esfínter? Cardioesofágico, ¿no? Conecta el esófago con el cardio. Hay algo interesante acá. Histológicamente, nosotros vamos a ver
una línea, ya esa línea se conoce como la línea Z. ¿La han escuchado sobre el doctor? Esta línea Z, y se nota clarito en un tejido esofágico, ¿ya? Es un cambio abrupto de epitelios. El epitelio del esófago es plano estratificado, pero el epitelio del estómago, ¿cuál es? Es cilíndrico simple. Entonces son dos tipos diferentes de epitelio. En este punto de la línea Z es cuando cambian los epitelios. Primero está siendo un estratificado y de golpe o de repente se convierte en un cilíndrico simple. Eso se conoce como línea Z. Y este esfínter cardioesofágico me permite, o me evita, perdón, que cuando la comida llega al estómago, que está sufriendo un proceso de degradación parcial, evita que haya un reflujo, ¿sí? No se olviden que en el estómago nosotros trabajamos con ácido, ya específicamente el ácido clorhídrico, y esto va a ayudar a degradar parcialmente algunas comidas. La mucosa del estómago sí está preparada para trabajar con ácido, ¿sí? Pero la mucosa del esófago no. Entonces no queremos que el jugo gástrico haga un reflujo. Entonces, una vez que el alimento pasa el cardias, este esfínter se cierra, ¿no? Y permite la digestión acá y después vaya a pasar al intestino delgado. Cuando ese esfínter falla en muchas personas, se produce una enfermedad que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las personas sienten un ardor desde acá hasta acá. Yo tenía eso. Pero se siente feo, ¿no? Y en el peor de los casos, cuando esas personas viven con eso tanto tiempo crónico, la mucosa del esófago se daña porque no está preparada para trabajar con ácido. Y en el peor de los casos, eso desarrolla un cáncer esofágico, ya porque la mucosa del esófago no está preparada. ¿Sí? Fíjense acá se ve más bonito. Aquí se ve el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es este? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de epitelio es este? Plano estratificado. Fíjense, acá se ve esta zona de fibras musculares, que es la muscular de la mucosa, y ahí se ve bonito. Acá, por ejemplo, esta es una imagen más panorámica. Aquí tenemos el epitelio plano estratificado, que es la mucosa. Acá tenemos, por ejemplo, esta sería la submucosa, y fíjense que hay unas glándulas, que son las glándulas submucosas, o también se llaman glándulas esofágicas, y por fuera vemos esta capa muscular gruesa, externa. Acá está la capa circular y se nota claro, y aquí está la capa longitudinal. Hay un dato interesante, entre la capa circular interna y la longitudinal externa, fíjense que hay una estructura que discurre. ¿Se ve acá? La estoy señalando con el punterito. Sí, fíjense como que hubiera un espacio entre estas dos capas musculares. Entre las dos musculares, entre las dos musculares, acá está por ejemplo la circular interna y acá está la longitudinal externa, va a discurrir un plexo nervioso. ¿Sí? Ese plexo nervioso se conoce como el plexo de Meissner. Y ese plexo de Meissner es nervioso y va a estar inervando a todas las fibras musculares del tubo digestivo y va a producir el famoso peristaltismo, ¿ya? Que es un movimiento rítmico que permite que el alimento vaya en sentido anterógrado. Se dice algo muy interesante: este peristaltismo es tan fuerte y tan eficiente que ustedes pueden agarrar a la persona y ponerla de patas arriba y decirle que trague, aún así el alimento va a seguir su recorrido, ¿sí? El peristaltismo tiene una fuerza increíble para producir un movimiento anterógrado de los alimentos, ¿no? ¿Y por quién está dado ese peristaltismo? Por el plexo mientérico, ¿no? No se me dice. Nadie me corrigió ya posible. No. Es el plexo de Auerbach, ¿ya? El plexo de Auerbach, ¿ya? Mientérico o de Auerbach. Ya, ese es el plexo encargado de la producción del peristaltismo, ¿sí? Fíjense, acá se nota más bien bonito. Los tubos digestivos tienen esta forma, la mayoría. Fíjense que la luz del esófago no es una luz circular, ¿sí? Es una luz como que protruida entre pliegues mucosos y se pueden notar las estructuras que hemos mencionado. Fíjense que en el tubo digestivo hay alguno que otro nódulo linfático. Aquí hay uno, por ejemplo. Sí, tiene importancia dentro. Aquí, por ejemplo, hay otro también. Aquí hay otro nódulo linfático, ¿no? Tiene importancia dentro de la vigilancia inmunitaria del tubo digestivo. Ahora, el estómago, como ustedes ya lo conocen, es un órgano que tiene varias partes, ¿no? Anatómicas. Está el cardias, su fondo, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿no? Y del píloro sigue el intestino o el duodeno. Ahora, lo que hay que entender de esta parte del estómago, o lo más preguntado del estómago, voy a hablar acá.
es que su mucosa, fíjense, la mucosa del estómago no es una mucosa lisa, no es una mucosa rugosa. A esas rugosidades se las conoce como pliegues gástricos. Y esos pliegues gástricos van a aumentar la superficie de esta, de la zona. ¿Sí? Si nosotros vemos histológicamente a la mucosa del estómago, vamos a ver que van a tener unas criptas. No sé si lo tengo acá. Ya. Fíjense, en la mucosa del estómago va a haber varias glándulas, ya glándulas gástricas principalmente. Y estas glándulas gástricas son bien, pero bien profundas, porque forma esto que se conoce como criptas gástricas. Estas criptas gástricas van a estar revestidas por varios tipos de células, ¿ya? Y estas células van a cumplir una función importante. Vamos a mencionarlas rápidamente. Las glándulas gástricas, que son las más predominantes, o las únicas, perdón, que son las más predominantes, van a tener las células mucosas superficiales. La capa más superficial son células productoras de moco. Ese moco va a evitar que haya una autolesión por el ácido gástrico, porque el ácido gástrico va a eliminarse en la superficie, pero no va a destruir estas células. ¿Por qué? Porque hay un moco protector, que es un moco acuoso, insoluble, lleno de bicarbonato, que va a evitar la digestión del ácido clorhídrico a las células superficiales. Si vamos entrando a la cripta gástrica, nos encontramos esta zona de células mucosas del cuello. También producen moco. Las superficiales y las del cuello, ambas producen moco. Ahora, si vamos ingresando más profundo en la capa, en la cripta gástrica, nos vamos a encontrar con este grupo celular, que son las células parietales. Fíjense la forma interesante que tiene una célula parietal. A ver si lo puedo... Fíjense la forma interesante que tienen las células parietales. Fíjense que son células que tienen pequeñas herraduras. A eso se conoce como los canalículos intracelulares de las células parietales. Estas de aquí son encargadas de la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido que se maneja en el cuerpo se está producida por estas células que son las parietales. Estas células parietales producen ácido clorhídrico. ¿Cuándo producen? Cuando hay un estímulo, que ahorita lo vamos a hablar. Y también producen factor intrínseco. Este factor intrínseco, ¿cuál es su función? ¿Saben por ahí? ¿Se acuerdan? La función del factor intrínseco es permitir la absorción de la vitamina B12. ¿Ya? ¿Cómo? El factor intrínseco, imaginemos que es como un carrito, ¿ya? Es como un autito. Normalmente, si la vitamina B12 se digiere o está ahí de las comidas que nosotros consumimos, pero ella no va a ser absorbida si no se sube en su carrito. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Solo puede ser absorbida si está ligada a su proteína que favorece la absorción, que es el factor intrínseco. ¿Sí? Entonces, el factor intrínseco tiene mucha importancia para la absorción de la vitamina B12. Pacientes que no tienen un buen factor intrínseco no tienen B12 y por ende la B12 es muy importante para muchas cosas. Una de ellas es la maduración de los glóbulos rojos, van a tener anemias. A la anemia ligada a déficit de factor intrínseco se la conoce como anemia perniciosa, ¿ya? Muy parecida a la anemia megaloblástica, parecida, pero se conoce como anemia perniciosa, ¿ok? Ahora, si nosotros ingresamos más a profundo dentro de la cripta gástrica, vamos a encontrar estas células que se conocen como las células principales. Las células principales son células que van a producir una enzima que se conoce como el pepsinógeno. Y este pepsinógeno es una enzima inactiva. La terminación ógeno la van a escuchar muy seguido en muchas estructuras. Nos indica algo inactivo. Angiotensinógeno, nosotros lo hemos escuchado con el doctor, angiotensinógeno, simógeno, pepsinógeno, o sea, todo lo que sea ógeno me dice que es algo que no está trabajando todavía, que requiere activarse para trabajar. Entonces las células principales secretan pepsinógeno, una enzima inactiva. Entonces, ¿qué activa el pepsinógeno? El ácido clorhídrico. El pepsinógeno, una vez entra en contacto con ácido clorhídrico, se convierte en pepsina, ¿ya? Y esta pepsina es la que ya trabaja. ¿Cómo trabaja? Degradando parcialmente los enlaces proteicos.
Imaginen que los alimentos que nosotros consumimos son moléculas complejas, cadenas largas de moléculas químicas muy complejas. No se puede absorber así, entonces el cuerpo que hace tiene que degradarlo o desestructurarlo para que sean de fácil absorción, ¿sí? Y eso produce, nuestro cuerpo hace eso con todos los alimentos que consumimos. Obviamente, para que llegue a un estado simple tiene que haber varios procesos de degradación. La pepsina permite un rompimiento parcial de las estructuras, principalmente las proteínas, ya que se encuentran más que todo en las carnes. Es por eso que las carnes pueden llegar a degradarse más que todo a este nivel y no en otros sectores como en la boca, ¿no? En la boca, por ejemplo, les decía la anterior semana que se degradan fácil los carbohidratos, ¿no? Agarran algodón de azúcar, lo meten a la boca y se deshace en segundos porque hay una enzima. ¿Cuál es la enzima que se encontraba en la saliva degradadora de carbohidratos? La amilasa, pero no van a confundir, se llama amilasa salival, porque así como hay amilasa salival, hay amilasa pancreática, ¿ya? Amilasa salival. Entonces, esta pepsina va a ayudar a degradar enlaces, principalmente enlaces proteicos, de proteína. Ahora, dentro de la cripta gástrica también vamos a tener estas células que se conocen como las células enteroendócrinas. Estas células enteroendócrinas van a tener un comportamiento endocrino, secretan algunas sustancias como la histamina, y hay un grupo celular que se considera como células enteroendócrinas que se conoce como las células G. Estas células G van a producir gastrina, y esta gastrina es la hormona necesaria para la producción de ácido clorhídrico. Me voy a dar un ejemplo. Acá tengo mi célula parietal con sus canalículos intracelulares. ¿Ya? Esta es mi célula parietal. Ella todavía no está trabajando. ¿Qué la estimula a empezar a producir ácido clorhídrico? Hay 3 receptores. Están los receptores de histamina 2, están los receptores muscarínicos 3 y están los receptores G. ¿Sí? O sea, la célula parietal puede trabajar con 3 sustancias para empezar a producir ácido clorhídrico, pero las más importantes son los receptores G. Es decir, cuando las células G empiezan a secretar gastrina, esta gastrina viene, se une con el receptor y hace que mi célula empiece la producción de ácido clorhídrico. Entonces empieza el proceso de la secreción gástrica. ¿Se entiende, no? Ya. Van a ver que hay varias hormonas gástricas, enteroendócrinas, y a lo largo el doctor la pregunta, ¿ya? Pero se lo voy a decir más adelante. Entonces, de manera general, nosotros decimos que las glándulas gástricas tenemos células superficiales, células del cuello, las parietales, las enteroendócrinas, las células G y las principales. Ya. Este cuadrito de acá, todos le tienen miedo, pero lo pregunta el doctor, ¿sí? Por eso les recomendaría estudiarse o verlo más o menos, porque fíjense que a nivel del sistema digestivo hay unas hormonas que trabajan. Tenemos la gastrina, la grelina, la colicistoquinina, la secretina, el péptido a nivel gástrico. ¿Se acuerdan cuál es la función de la grelina? Habíamos hablado ya de esta. Sí. Un astroyete, ¿por qué me responde eso? ¿Qué? Un astroyete por una respuesta, ¿eh? ¿Quién se acuerda de la grelina? Lo quiero googlear ahí atrás. Grelina, ya lo habíamos hablado. En relación con tejido adiposo. Reguladores del peso a corto plazo. ¿Me suena algo? La grelina. Hormona de... No, el apetito ese. Ya tiene la mano en el bolsillo. Nadie. Es la hormona El apetito. productora del apetito. Iba a decirlo. Pero lo dije, le escuché. No, pero yo se lo dije a ella. Más antes lo dijo. Nada, que me atropellé, viejo. Mostrar en el video. Aquí tengo. La grelina es esa hormona que nos hace dar hambre cuando uno está mucho tiempo sin comer y escucha, se me antoja un pollo, una hamburguesa. Ese apetito que no se le abre es por la hormona grelina, ¿ya? Entonces, fíjense que hay varias hormonas. La gastrina estimula la secreción de ácido gástrico en la célula parietal. La grelina estimula la percepción del apetito. La colecistoquinina estimula la contracción. Y esto es importante. La colecistoquinina es una hormona que cuando el estómago está en contacto con grasas, empieza la secreción de bilis, ¿sí? Y es importante para la secreción de... No se van a olvidar esto, ¿no? La colecistoquinina es importante
para la secreción de bilis y las enzimas pancreáticas. Dos cosas importantes que no se pueden olvidar y mejor si se lo notan. La secretina tiene la misma función, enzimas pancreáticas y ion bicarbonato. Y fíjense que también hay el péptido inhibidor gástrico que estimula la liberación de insulina y la motilina, que estimula la motilidad o el peristaltismo. ¿Ya? No se olviden de este cuadrito, de verdad les prometo que les puede entrar. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos un preparado histológico de estómago? Fíjense que son glándulas profundas, son bastante altas, aquí entran, pero su epitelio es cilíndrico simple, eso no cambia. Simplemente que en esta variedad hay gran cantidad de células, las que conocemos. Aquí está su lámina propia, aquí está su muscular de la mucosa, por debajo estaría su submucosa y su muscular externo. Una cosa a resaltar, el estómago es uno de los órganos que no solo tiene dos capas musculares, tiene tres, ¿ya? Está la capa oblicua, la circular y la longitudinal. Es un órgano bien muscularizado, tiene una capa muscular bastante gruesa. El único, bueno, después no. El intestino delgado, una vez que el estómago termina la digestión parcial, hace un vaciamiento gástrico. No se olviden, ¿qué hormona estimula el vaciamiento gástrico? Motilina, colicistoquinina. ¿Ya? No se olviden de eso. Colicistoquinina va a estimular vaciamiento gástrico, secreción de bilis y secreción de enzimas pancreáticas. Se va a aprender la cosa. Entonces, todo este jugo gástrico, o que se conoce como quimo, va a ser transportado al intestino delgado. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Absorbe todos los nutrientes. Fíjense que el intestino delgado va a tener un montón de área para absorberse. ¿Cuánto mide el intestino delgado? ¿Cuánto? 6 a 7 metros, ¿no? Fíjense que cómo entran 6 a 7 metros en mi cuerpo de 1 metro y medio, ¿no? Curioso, pero fíjense que esos 6 a 7 metros van a permitir una absorción increíble de los alimentos degradados. Y aún así, no solo 6 a 7 metros, eso es el tamaño del intestino. La mucosa se repliega tantas veces que dicen por ahí que si nosotros agarramos la mucosa del intestino delgado y la extendemos, abarca una cancha de tenis completa. O sea, la extensión de la mucosa intestinal para la absorción es gigante. Es gracias a eso que podemos nosotros agarrar alimentos y absorberlos y aprovecharlo al máximo. El cuerpo aprovecha al máximo los nutrientes del alimento y solo deja lo que ya no sirve tanto y lo elimina por las excretas, ¿no? Ahora vámonos. ¿Cómo es la estructuración del intestino delgado? Tanto desde el duodeno como hasta el yeyu, hasta el ilion, que es la última porción, van a tener estos pliegues. A estos pliegues se les conoce como válvulas de Kerckring, ¿ya? O también se llaman las válvulas cognimutas. Estas válvulas cognimutas son repliegues de la mucosa intestinal. Fíjense que esos repliegues de la mucosa intestinal a su vez van a dar estas pequeñas estructuraciones histológicas que se conocen como las vellosidades intestinales. Entonces, curioso. Voy a borrar esta parte de acá. ¿Puedo verlas allá atrás? ¿Sí, no? ¿O no? El intestino primero tiene varios repliegues, que son estos de allá, las válvulas cognimutas o de Kerckring. A su vez, va a haber estas proyecciones de la mucosa que se conocen como pequeñas vellosidades intestinales. Y estas vellosidades intestinales van a tener células de epitelio cilíndrico simple que también tienen proyecciones, microvellosidad. Entonces la extensión o la extensión de la superficie de la mucosa se extiende brutalmente. ¿Sí? Lo más importante de las vellosidades intestinales es que, fíjense, van a ser proyecciones elevadas y van a tener un fondo, es decir, pliegues o surcos laterales. A estas zonas se las conoce como las criptas. Se parecen a las criptas gástricas, pero se llaman las criptas de Lieberkühn, ¿ya? Y en estas criptas de Lieberkühn va a haber algo importante, porque van a estar células. Y ahorita vamos a ver qué tipo de células va a estar predominando. Entonces, elementos importantes del intestino delgado. Lo más grande son las válvulas de Kerckring, ¿no? Después le siguen las vellosidades y las células con sus microvellosidades. Entonces, todo eso permite un aumento de la absorción. Fíjense que a nivel de la mucosa va a haber los enterocitos. A las células del intestino se conoce como el enterocito, ¿sí? Van a estar acompañadas con células caliciformes
que ya las conocemos, ¿no? Son células productoras de moco, tienen una vesícula de almacén en la capa apical. Después tenemos las células de Panet, las células enteroendocrinas y las células M, ¿sí? Las células de Panet, estas se van a encontrar en la cripta de Lieberkühn, en lo más profundo de esa cripta. ¿Cuál es su función de las células de Panet? Producir lisocimas o alfa-defensinas, que estas dos van a controlar la microbiota intestinal. ¿Han escuchado el término de microbiota intestinal antes? Atrás. ¿No? ¿Saben? ¿Han escuchado flora intestinal? ¿Tampoco? Ya. Nuestro cuerpo está invadido por microorganismos. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, estamos llenos de microorganismos. En todo lo que tocamos, en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestra nariz. Nuestro intestino es el sitio más abundante de microorganismos. Pero, para suerte de nosotros, son microorganismos buenos. Si fuera malo, estaríamos fregados, ¿no? Son microorganismos buenos. A eso se conocen como microbiota intestinal. A esa población de bacterias, levaduras que están viviendo dentro de mis intestinos. Normal, no pasa nada. Pero el cuerpo lo que no quiere es que estas proliferen, ¿sí? Entonces las mantiene a raya. ¿De quién se encarga eso? Las células de Panet. Las células de Panet de rato en rato secretan enzimas que matan microorganismos, ¿sí? Para mantenerlos a raya. Tampoco queremos que se proliferen excesivamente, no queremos tenerlos ahí, pero a raya. Y después tenemos las células enteroendocrinas, que son lo mismo que las células gástricas. Las células enteroendocrinas de las glándulas gástricas secretan hormonas, ya puede ser colecitoquinina, secretina, motilina, etc. Ahora, las células M, no sé si tengo un gráfico acá, no sé. Las células M la van a leer bien en su voz, les recomiendo eso porque al doctor le gusta preguntarse las células M, ¿ya? Las células M son unas células especializadas en la presentación de antígenos a nivel de la mucosa intestinal, solo a ese nivel. Es decir, si yo tengo, a ver, lo voy a borrar. No se olviden que dentro de la mucosa intestinal hay nódulos linfáticos, que es la GAL, el tejido linfoide asociado a tejido gastrointestinal. Estos nódulos linfáticos están tapados o cubiertos por una célula de una forma rarísima, ¿sí? Esta es la célula M. Estas células M, ¿qué hacen o cuál es su función? Van a presentar de la mucosa bacterias patógenas y las llevan hasta acá. ¿Para qué? Para que el nódulo linfático empiece a desarrollar una respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces las células M son importantes para una vigilancia inmunitaria dentro del intestino delgado, ¿sí? Y la pregunta mucho el doctor. Ahora fíjense que a nivel de la submucosa del intestino delgado vamos a encontrar un grupo glandular, ¿ya? A este grupo glandular se les conoce como las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner están en la submucosa, pero solo a nivel del duodeno, ¿sí? No encontramos glándulas de Brunner más allá del duodeno, solamente en la porción duodenal. ¿Para qué sirven las glándulas de Brunner? ¿Saben por ahí? ¿Se acuerdan? Las glándulas de Brunner son glándulas que secretan un líquido alto en bicarbonato, ¿sí? ¿Para qué creen que sirve la secreción de las glándulas de Brunner? Secretan un líquido alto en bicarbonato para neutralizar el ácido. ¿De dónde? Del estómago. No se olviden que cuando se está digiriendo el alimento a nivel del estómago, eso pasa al intestino delgado, pasa ácido, por eso se conoce como quimoácido. Y el intestino delgado no trabaja tampoco con ácidos, se puede dañar. Entonces, como su mecanismo de defensa es secretar la de las glándulas de Brunner, este líquido altísimo en bicarbonato para neutralizar o tapar el ácido, y así se puede empezar la digestión y después la absorción, ¿sí? Entonces las glándulas de Brunner solo se encuentran a nivel del duodeno, no se encuentran a nivel del ilion, no se encuentran a nivel del yeyuno, solo a nivel del duodeno, ¿sí? Acá podemos ver un poquito estructuras interesantes del intestino.
Fíjense, acá yo veo vellosidades intestinales y en la capa o la lámina propia yo veo nódulos linfáticos, ¿sí? Todos estos de aquí son nódulos linfáticos. Ya acá también puedo ver lo mismo, la mucosa llena de los nódulos linfáticos a nivel de la lámina propia. ¿Se acuerdan, o no sé si se acuerdan, cuando hablamos del tejido inmunitario decíamos que hay una proyección grande de nódulos linfáticos a nivel del ilium? A esas proyecciones de nódulos linfáticos se conocen como las placas de Peyer. Ya la habíamos tocado, ¿no? Están acá en el ilium. Ahora fíjense esta imagen de acá que también es bonita. Me muestra una imagen de un intestino delgado en general y me muestra la imagen del duodeno. Fíjense la diferencia de sus glándulas. Estas son las glándulas del Lieber, como las criptas del Lieber, pero estas son las glándulas de Brunner. Son glándulas de aspecto mucoso y solo se encuentran en la submucosa del intestino delgado. Ahora, en esta imagen de acá abajito, ¿qué pueden notar en estas células de acá? Con diferencia de todas estas células. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Fíjense que estas células tienen gránulos rojos, acidófilos. Acá igual se ve más claro todavía. Son células con una coloración acidófila intensa. Estas son las células de Panet, ¿sí? Y solo se encuentran al fondo de la cripta gástrica. Ya, acá podemos ver, por ejemplo, el intestino delgado. Acá está submucosa. Aquí hay una que otra nódulo linfático que corresponde a la placa de Peyer. Aquí estaría su submucosa y aquí está su capa muscular externa con su circular interna y su longitudinal. Y en esta imagen de acá que también pertenece al ROS podemos ver a las células de Panet en el fondo de las glándulas de Lieber. ¿Sí? Aquí están. Acá, por ejemplo, ¿qué vemos? Acá podemos ver mucosa o vellosidades. Estas son las vellosidades. Y aquí en el fondo vemos las glándulas de Brunner. Sí, estas glándulas de Brunner tienen aspecto mucoso, no se olviden de eso, muy diferente de las glándulas de otro sector del intestino. Acá están las glándulas de Brunner, productoras de un contenido alto en bicarbonato. Y acá, por ejemplo, podemos ver vellosidades intestinales, que se parecen mucho a lo que es el intestino grueso. Van a tener mucho cuidado. El intestino grueso y el intestino delgado histológicamente se parecen, ¿sí? ¿Qué podemos decir de grandes diferencias? El intestino grueso no tiene células de Panet, no existen. Tampoco va a tener células M, ¿no? Solo son predominantemente dentro del intestino delgado. Pero la gran diferencia entre el intestino grueso y el intestino delgado es la cantidad de células caliciformes. Ambos tejidos tienen células caliciformes, pero el intestino grueso tiene más, ¿sí? Me acuerdo que les dije, no sé a quién le dije, el intestino grueso puede llegar a tener una relación de 1 a 1. Es decir, en su vellosidad intestinal vemos un enterocito y una célula caliciforme, un enterocito y una célula caliciforme. Entonces, en la placa histológica vamos a ver llenísimo de células caliciformes, como lo vemos, por ejemplo, en esta imagen de acá. Y ahí es donde hablamos del intestino grueso. El intestino grueso es similar al intestino delgado, solo que este no se encarga de absorber, no tiene proceso de absorción, no tiene proceso de absorción de los alimentos. Ahí ya no se absorben los alimentos. La absorción de alimentos solo termina en el nivel del intestino delgado, pero el intestino grueso solo se encarga de la absorción de agua, ¿sí? Solo agua y algunos electrolitos. Y esto es muy interesante. El contenido alimenticio es un contenido. El contenido alimenticio es un contenido líquido, ¿no? Pero ¿de qué consistencia son las heces? Dependiendo de la persona, pueden ser pastosas y algunas personas son duras. Incluso hay casos de que son duras como piedras, ¿no? ¿De qué depende eso? Depende del estadio dentro del intestino grueso. El intestino grueso absorbe agua, por ende, si lo ven así de manera vulgar, va secando las heces. Entonces, mientras más tiempo está en el intestino grueso, más duras o más sólidas van a ser las heces que uno tiene, ¿sí? Entonces, este intestino grueso se encarga de la absorción. Y anatómicamente tiene las porciones que conocemos, ¿no? El ciego, la porción ascendente, el transverso, el descendente, el recto, el sigmoides, el recto y el conducto anal externo, el conducto anal.
Fíjense que también tiene algunas proyecciones que se conocen como las austras o las tenias colónicas, ¿no? Ustedes saben eso, es más anatomía. Histológicamente, ¿qué nos llama la atención? Tiene vellosidades intestinales y dentro de esas vellosidades intestinales tiene montones de células caliciformes, ¿sí? Es característico del intestino, tiene predominantemente células caliciformes y en montones. Fíjense esta de acá, una célula caliciforme, otra, fíjense que más células caliciformes que propios enterocitos se notan. Y eso es característico para diferenciar intestino grueso de intestino delgado, la cantidad de células caliciformes, ¿ok? Ahora, el conducto anal o el recto es la última porción del tubo digestivo, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? El conducto anal se va a caracterizar por tener tres zonas. La zona colorectal, que es una zona que tiene epitelio cilíndrico simple, o sea, todavía se continúa con el epitelio del intestino. Tenemos la segunda zona, que es la zona de transición anal. En esta zona de transición anal, el epitelio cambia, ¿sí? Ocurre lo mismo que a nivel de la unión cardioesofágica. El epitelio vuelve a cambiar. Se convierte de un cilíndrico simple en un plano estratificado. Y la zona escamosa, que es un epitelio netamente plano estratificado. Y después tiene conexión con la zona externa, ¿no? El conducto anal. Ya. Cosa que me estoy olvidando decirles, a nivel del conducto anal tenemos dos esfínteres, ¿no? Un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. El esfínter anal interno es el esfínter anal externo, es uno de los esfínteres que uno controla de manera voluntaria, ¿sí? El esfínter anal interno no. El esfínter anal interno se apertura con el contenido de las heces. Si de la ampolla rectal, que es esta región, toda esta región se conoce como ampolla rectal, si está llena de heces, directamente el esfínter anal interno se dilata y permite una sensación de querer defecar. Pero el esfínter anal externo es uno voluntario, si decide o no, si ese esfínter se da. ¿Okay? Acá podemos ver histológicamente que hay un cambio de epitelios. Aquí hay un epitelio cilíndrico simple y de repente se empieza a convertir en un epitelio estratificado y más adelante se convierte en un epitelio netamente plano estratificado. A este punto sería específicamente la zona de transición anal, ¿sí? Después de eso no hay mucho más que decir de esta parte. ¿Alguna duda? Astro billete. Encienda la luz y saquemos el foco.